Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Qué alegría estar aquí con todos ustedes. Saludo a todos los precandidatos, a Fabio, que con tanto hizo este foro, a nuestro Juan David, a mi querida directora y a todos ustedes. Cuando uno piensa en Colombia, piensa en sus montañas, piensa en sus mares, piensa en su biodiversidad. Pero cuando uno piensa en cómo ven a Colombia en el exterior, piensan ustedes. Ustedes son, con su alegría, con su entusiasmo, el amarillo de nuestra bandera. Son al mismo tiempo la dedicación y el tesón que simboliza el azul. Y el corazón lleno de fuerza, de energía, de amor por Colombia, es ese rojo de nuestra bandera. Ustedes son los colombianos en el exterior, la bandera que ondea de Colombia en todos los rincones del mundo, y gracias por siempre hacernos quedar también orgullosa de nuestros colombianos y de la comunidad del exterior, que siempre, siempre no está pensando qué van a hacer los precandidatos por ellos, sino cómo pueden aportar a sacar a Colombia adelante. Y creo que ese es el primer mensaje que yo quería dejarles. Nos han propuesto hoy como tema de reflexión la política internacional de nuestro país, en especial con lo que se refiere a Venezuela. Yo quisiera empezar con una reflexión en torno a lo que yo creo que pasó con Cuba. Cuando yo era una niña y Cuba ya era una dictadura, uno veía que todo el mundo estaba conforme con la dictadura y que incluso los presidentes colombianos viajaban y se tomaban fotos con Fidel Castro como si nada de eso importara. Y uno no terminaba de entender qué había pasado con esa dictadura de Fidel que había destruido a Cuba y que sin embargo se volvió como algo común dentro del contexto latinoamericano. Y esa reflexión la hago hoy porque creo que estamos muy cerca de que eso ocurra con Venezuela. Hay gente que anda diciendo, es que hay que restablecer las relaciones con Maduro porque pues finalmente se quedó. Y yo quiero decirles que si yo soy presidenta de Colombia, esas relaciones no se restablecerán, sino hasta que Venezuela sea democrática y libre. Y en esto quiero ser muy clara, porque es que yo creo que hay principios que no se pueden negociar. Y claro que es importante el comercio con Venezuela. Y claro que tenemos 2.400 kilómetros de frontera que no se pueden cerrar. Y lo que hay que hacer es empoderar a los gobernadores locales, para que esos gobernadores locales sean los que negocien con los gobernadores del otro lado de la frontera, mantengan la economía abierta, circulante, y se pueda vivir esa frontera que está viva. Porque los colombianos están de un lado, pero también tienen familia del otro, y es una frontera que simplemente está en el mapa geopolítico. Pero yo sí quiero decirlo aquí claramente, yo creo que Colombia tiene una responsabilidad muy grande. Para eso se creó la OEA, para eso se buscaron las organizaciones internacionales, para tratar de preservar la democracia y la libertad. Y este mensaje que uno lo oye y puede pensar, bueno, pero finalmente para Colombia, ¿qué es lo que conviene? Venezuela hoy es una amenaza muy grande, porque Venezuela es un país que está constituido por todo tipo de grupos ilegales que están cofinanciados y financiando ese Estado dictador y que todo el tiempo está pensando cómo amplía su espacio de negocios sobre el territorio colombiano. Es que ya son muchos los informes de inteligencia que conocemos, filtrados por los medios de comunicación, para que no digan que es que los juristas andamos sacando los informes de inteligencia, donde se muestra que lo que quiere Nicolás Maduro es una guerrilla binacional, que de hecho lo que hoy tenemos y que es una amenaza para la democracia colombiana es una guerrilla binacional, una guerrilla que delinque desde Venezuela, va al territorio colombiano, delinque y vuelve y se esconde allá, y allá la protegen. ¿Por dónde está saliendo toda la droga del Catatumbo? Pues por Venezuela y a través del cartel de los soles. Entonces yo claro lo que esto puede significar para su medio y largo plazo. Si nosotros dejamos y que la dictadura y que ese régimen terrorista que han ido montando a través de esas guerrillas termine por avanzar, eso puede tener repercusiones muy grandes sobre Colombia. Miren lo que está pasando en Arauca.
Arauca, no hay un solo colombiano que no esté extorsionado, no hay un solo camión que pueda circular sin que lo estén extorsionando. Secuestros, amenazas, retenciones, todo tipo de fenómenos que nos conduce a volver a pensar en la Colombia del 2002. Y ese narcotráfico que está creciendo en Colombia, y que no nos equivoquemos, el narcotráfico es el enemigo más grande que tiene Colombia, porque es el que financia todas las violencias y el que destruye todas las posibilidades de desarrollo. Si nosotros no entendemos hoy la correlación del narcotráfico colombiano con el régimen venezolano, no estamos entendiendo. Y ahí hay una pregunta que yo creo que hay que responderla, hay que plantearla, es qué va a significar esto en términos de la geopolítica. Porque ustedes saben muy bien que hoy hay una percepción del crecimiento económico de China que puede llevarlo a ser la primera potencia mundial. Y China, aliada con Rusia, son finalmente los países que están detrás del régimen de Maduro. ¿Qué puede significar eso para la estabilidad socioeconómica colombiana y cuáles pueden ser las consecuencias sobre los derechos de democracia y de libertad de los colombianos? Esta es una pregunta que nosotros no podemos perder de vista y que yo no puedo respondérselas, pero sí creo que tenemos que estar muy atentos en torno a lo que eso significa y entender que ahí hay un legado de los valores democráticos y republicanos de Occidente, que hoy en día empiezan a estar amenazados por una visión distinta, con una estrategia distinta, con un sistema de libre mercado, pero que supone un control estatal y una negación de la libertad individual muy grande, y que por supuesto nos preocupa. A mí me cuentan los amigos, por ejemplo, del Guaviare y del Bichada, cómo se pueden ver los soldados rusos en el territorio venezolano controlando toda la minería ilegal. Y esto son temas que nosotros no podemos dejar de lado y que tenemos que tener en nuestra agenda. Yo no sé, es que yo creí que nos iban a poner un reloj, mi directora. No, yo le aviso cuando le falte. Sí, pero imagínense adivinando uno muy difícil. Bueno. Cuando falte un minuto yo le aviso. No, pero imagínense, no, porque uno tiene que organizar. Bueno, entonces, simplemente quería hacer como esas reflexiones en torno a lo que yo creo que nosotros tenemos que hoy entender. Frente a las relaciones de los Estados Unidos, hay un enorme reto, y lo digo claramente, cuando uno ve esa gráfica que me imagino que todos ustedes vieron en The Economist, sobre los socios comerciales de toda Latinoamérica hace 20 años, y todo era los Estados Unidos, y vieron la gráfica actual, los socios comerciales, los mayores socios comerciales, todo es China, excepción hecha de Colombia y Ecuador. Esa es una gráfica muy impresionante que el que no la haya visto la tiene que ver, porque habla de lo que está pasando en Latinoamérica. Y por otro lado, a uno le sorprende, digamos, que pareciera que el gobierno de los Estados Unidos no está valorando la relación que tiene con Colombia y la lucha que finalmente tenemos y de libertad y la tradición occidental, que es la que finalmente todos defendemos. Y lo digo porque a mí me preocupa mucho ver que, por ejemplo, en los Estados Unidos se haya aprobado desde el Senado una proposición diciendo que no se le debe dar ayuda a Colombia porque violan los derechos humanos. Perdón, yo creo que esto es muy bueno y ustedes me vieron aquí durante el paro muchos porque vinimos a hablar con los medios de comunicación de la Florida. Lo que pasó en Colombia, claro que había unos jóvenes manifestándose y por supuesto que hay que oír esa manifestación, pero había una violencia organizada de grupos ilegales y de guerrillas y de narcotráfico atacando la fuerza pública y la institucionalidad. Y era una manera solapada de darle un golpe de Estado al presidente Duque. Hay que decirlo claramente, porque lo que querían era llevar al país al abismo para que la propia ciudadanía pidiera la renuncia del presidente y entonces reemplazar un presidente legítimamente elegido por un gobierno que aparecería pues como de transición. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista. Una cifra simplemente, hubo más policías y soldados heridos durante el paro que civiles heridos. ¿Cómo puede ser la policía brutal con esa cifra? Yo quiero concluir diciéndoles que yo creo que los retos para Colombia son muy grandes y claro que tenemos una amenaza muy grande del petrochavismo,
que nos quiere proponer lo mismo que se le propuso a Venezuela. Expropiaciones que ya anunció contra las fincas del presidente Uribe, congelar los precios de los arriendos por vía de destruir el mercado, destruir la oferta y la demanda, entre muchas otras cosas que ya está diciendo activamente, entre otras, convencionales privados. Yo quiero que ustedes entiendan por qué quiere expropiar eso. Si ustedes piensan cuánta plata invirtió el presidente Uribe, fueron más o menos como 30 billones, doctor Iván. Gobierno Santos, 42 billones. El gobierno Duque ha llegado como a los 60 billones. Los fondos privados de pensiones tienen 320 billones de pesos. Para que usted pueda comprar quien quiera y haga una constituyente reformando o destruyendo las instituciones democráticas. Entonces no nos podemos equivocar de la amenaza. Pero la amenaza, mis queridos colombianos en el exterior, no es simplemente ganar las elecciones. Claro que tenemos que ganar las elecciones, pero hay que ganar las elecciones para ver unas transformaciones sociales de fondo que Colombia necesita. Nosotros necesitamos donde los jóvenes se sientan incluidos. Nosotros necesitamos un país que le tienda la mano a los colombianos que están en pobreza extrema. Hay una cosa que le tiene que doler a todos los colombianos. La pandemia nos hizo crecer la pobreza extrema en un 60%. Tenemos 7,5 millones de compatriotas en pobreza extrema. Y yo quiero proponerle al uribismo y a Colombia que en los próximos 4 años, como no una propuesta política, sino como un deber moral, erradiquemos la pobreza extrema del territorio nacional para que todos los colombianos tengan un mínimo de dignidad. Y que nosotros podemos sacar ese país adelante, pero lo tenemos que hacer con oportunidades. Y las oportunidades empiezan con la educación. Yo les voy a contar algo que es verdaderamente dramático para Colombia. Cuando estamos aquí parados, los niños más pobres de Colombia, que son los que están en la educación pública, 30% de ellos no ha regresado a la presencialidad. Cuando tenemos una cobertura del internet del 56% y una cobertura del internet en la ruralidad por debajo del 16%. Entonces, ¿qué están recibiendo? Se preguntan ustedes. Ninguna. Y los niños que dicen que están en la presencialidad tienen 1 o 2 días de colegio, porque dejamos que un sindicato secuestrara la educación de los niños colombianos. Yo quiero ser presidente de Colombia para poder transformar la educación pública colombiana, para generar el bono escolar que le permita a los niños escoger si van a colegios públicos o a colegios privados. Porque yo creo en un país donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y quiero un país donde los colombianos no estén limitados por cuánta plata tienen sus papás, sino por su talento, por su dedicación, por su esfuerzo, por su empeño en salir adelante. Yo quiero invitar a estos colombianos que son esa bandera que se ondea en todo el territorio estadounidense, aquí en la Florida y en todos los rincones del mundo, para que nos unamos a defender nuestra democracia. Y defenderla implica entender que las banderas de la transformación social y de la superación de la pobreza son las banderas del presidente Uribe y del uribismo. Muy bien. Porque a la gente se le olvida que el presidente Uribe nos dio la seguridad, pero fue el creador de las familias en acción, las familias guardabosques, de las pensiones al adulto mayor, la política social más importante que dio cuenta de la reducción sostenida de la pobreza hasta hace muy pocos años. Yo termino invitando al uribismo a sentir el corazón grande que representa Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático. Les pido que me apoyen para ser la próxima presidenta de Colombia.